¿Qué tal? Vamos a continuar revisando el tema de presente simple, simple present. Vamos a ver ahorita una parte un poquito más gramatical. Recordemos que este tiempo verbal se usa para hablar de hábitos y de rutinas. Y bueno, pues en el video pasado, si ustedes no han visto el video pasado, por favor es importante que vean primero ese video. Va a salir ahorita por aquí arriba un link para que vayan a ver ese video. Ya hablamos acerca de cómo se estructuran las frases en presente simple, pero solamente tocamos, digamos que afirmaciones. Vamos a ver en este video questions and negative sentences, preguntas y oraciones negativas. Vamos a comenzar entonces con la sesión de esta ocasión. People may ask you, la gente te va a preguntar, te podrá preguntar. Y bueno, pues hay que estar preparados para tanto reconocer una pregunta como para saber cómo responder. Vamos a ver algunos ejemplos de preguntas. What do you do for a living? What do you do for a living? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces para vivir? I work as a teacher. I work as a teacher. Trabajo como maestro. What do you do for a living? I work as a teacher. Trabajo como maestro. Where do you live? Where do you live? ¿En dónde vives? I live in Mexico City. I live in Mexico City. What time do you start work? ¿A qué hora comienzas? ¿A qué hora inicia el trabajo? ¿A qué horas entras a trabajar? What time do you start work? I start work at 9 a.m. I start work at 9 a.m. Inicio el trabajo a las 9 de la mañana. Mi trabajo inicia a las 9 de la mañana. Where do you go on vacation? Where do you go on vacation? ¿A dónde vas de vacaciones? I go to Puebla every summer. I go to Puebla every summer. Yo voy a Puebla cada verano. Son algunos ejemplos. Ya las frases, este tipo de frases, ya lo reconoces. Incluso en los niveles más básicos del inglés, pues son muchas de las cosas que te enseñan en un principio, ¿no? Dónde vives, a qué te dedicas. Y bueno, pues no lo sabíamos tal vez, pero son frases que también usan el presente simple cuando hablamos de una condición en general, no exactamente de un hábito o rutina, sino de una condición general. Bien, vamos a continuar. How to identify a question. ¿Cómo vas a identificar una pregunta? How to identify a question. ¿Cómo identificar una pregunta? Y tenemos pues una pregunta para aprender a identificarla. What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Si la estamos leyendo, si la estamos viendo, pues creo que es muy fácil identificar la pregunta. Pero vamos a ver cuáles son sus elementos. Vamos a hablar que hay dos tipos de pregunta, hay más tipos de pregunta, pero solamente vamos a hablar de dos tipos de pregunta en este momento. Lo que sería una pregunta abierta y una pregunta cerrada, o lo que en inglés se conoce como WH question, que serían las preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque inician con adverbios interrogativos o adjetivos interrogativos y pues son abiertas porque las respuestas pueden ser múltiples, pueden ser variadas. What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Entonces, la palabra what, cuando vemos este tipo de palabras que empiezan con WH, como what, quién, qué, who, quién, when,
cuándo, where, dónde, how, cómo, why, por qué, entre algunas otras que ya no anexamos aquí. Pero todo este tipo de palabras son adverbios interrogativos cuando están acompañando, por ejemplo, cuando dice what time, ya sería más bien un adjetivo interrogativo. El nombre no importa tanto. Lo que importa es que identifíquese cuando tienes una palabra que inicia con WH, normalmente al inicio de una oración, puede que se trate de una pregunta. Y digo puede porque tenemos que revisar más cosas. Una pregunta en presente simple va a tener un auxiliar, auxiliary do. Estas palabras, los auxiliares, son palabritas que existen eh, mucho en inglés porque nos van a ayudar, nos van a auxiliar, como su nombre lo dice, a reconocer cuál es el tiempo verbal en el que se está hablando. Esto porque en el idioma inglés, a diferencia o contrastándolo con el idioma español, no existen tantas formas verbales para identificar los tiempos. Entonces, necesitamos de una palabrita que nos diga, a ver, estoy preguntándote en futuro o en pasado o en presente. Entonces, el auxiliar que nos va a decir que estamos haciendo una pregunta en presente es la palabrita do. What do you do in your free time? Y esa palabra como tal no va a tener una traducción literal, no va a tener una palabra traducida al español, sino que simplemente nos va a ayudar a identificar que es una pregunta que se hace en presente. Tenemos un verbo principal. Ese sería nuestro verbo principal, do. ¿Qué es lo que tú haces? Vamos a ir marcando, o vamos a ir haciendo la traducción literal. ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? Claro que nosotros no lo vamos a estructurar exactamente tal cual, ¿no? Pero vemos a lo que nos referíamos. Esta palabrita do como que se quedó sin una traducción cuando lo dijimos en español. Es porque es auxiliar, recordemos, solo lo vamos a ocupar para identificar que esto es una pregunta en presente. Y el que sí es nuestro verbo, el que sí nos va a hablar acerca de la acción, pues es el que tenemos aquí. Así es. Entonces vamos a tener en este tipo de preguntas un adverbio interrogativo, un auxiliar, un sujeto y luego un verbo principal, el verbo que nos va a hablar acerca de lo que queremos saber o que queremos conocer. Y después vamos a tener un complemento, ¿no? Que ya vimos también en el otro video, que pueden ser, bueno, en este caso complementos de tiempo. Esos fueron los que estuvimos revisando, pero bueno, pues también pueden ser de modo, de lugar. Y otra de las características muy importantes es question mark, el signo de interrogación cerrado al final de la frase. Es muy importante ya que, bueno, pues en algunas ocasiones también olvidamos ponerlo. Ahora, pues nosotros no necesitamos en inglés un signo de interrogación abierto, es decir, al inicio, al inicio de la pregunta no hay un signo de interrogación. En español sí lo tenemos. En español debemos de escribir un signo de interrogación al inicio y un signo de interrogación al final. Ya no se está haciendo, ya se está volviendo cada vez más común que veamos eh, textos informales, claro, en los que solamente se ocupa el signo de interrogación cerrado en español. Pero bueno, en inglés a lo mejor pues se nos va a poder hacer un poquito más fácil porque ya tenemos que olvidarnos de ese signo abierto al principio y solamente vamos a enfocarnos en que hay
un signo de interrogación al momento de terminar la pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a identificar la pregunta? Pues por estas características. Si lo estamos viendo de manera escrita, pues es muy fácil, ¿no? Con que veamos este signo al final de manera escrito, pues ya sabemos que esto es una pregunta. Si no lo estamos viendo y solamente lo estamos escuchando, what do you do in your free time? Podemos notar que la entonación cae hacia el final de la oración. What do you do in your free time? What do you do in your free time? La entonación cae hacia el final de la oración, es decir, como que comienza, tiene un punto alto, generalmente cerca de la parte donde está el verbo principal, eh, y después cae. What do you do in your free time? Es la manera en la que, digamos que auditivamente vamos a poder identificar una pregunta. Este tipo de preguntas, recordemos, les mencioné que son preguntas abiertas. Y son preguntas abiertas porque las respuestas pueden ser muy variadas. Veamos algunas de sus posibles respuestas. What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? I play the guitar. Toco la guitarra. I watch movies. Veo películas. I read comics. Leo cómics. Entonces, las respuestas que se pueden dar a esa pregunta, pues no tienen que ver una con la otra, pueden ser diversas. Por eso es que son preguntas abiertas. Tenemos otro tipo de preguntas. Estas son preguntas cerradas, que en inglés se conocen más como yes, no question. Y este tipo de preguntas no tienen esta palabrita del WH al principio, sino que inician automáticamente con el auxiliar do. Do you, auxiliar, sujeto y luego el verbo principal. Do you play? ¿Tú juegas? Do you play video games in your free time? ¿Tú juegas videojuegos en tu tiempo libre? Do you play video games in your free time? ¿Tú juegas videojuegos en tu tiempo libre? Obviamente también tiene que existir este signo de interrogación. Y aquí lo que nos va a interesar es ver que solamente puede haber dos tipos de respuesta, básicamente. Puedes decir yes o no. Do you play video games in your free time? Yes. No. Cualquiera de las dos, ¿no? Sí lo hago o no lo hago. Sin embargo, la gramática nos dice que lo que tenemos que hacer cuando respondemos que sí, es decir, yes, I do. Y esto haciendo precisamente referencia, el do, haciendo referencia a que estamos contestando a una pregunta que nos hicieron en presente y que está ocupando el auxiliar con el que nos hicieron la pregunta. Yes, I do. En el caso de que estemos contestando contestando negativamente, pues vamos a decir no, I don't. No, I don't. No, yo no juego. No, I don't. Don't, como lo tenemos aquí abajo, don't es una forma contraída de las palabras do not, que es el auxiliar do y la partícula negativa no, not. Entonces, no, I don't. No juego videojuegos en mi tiempo libre. También pudiéramos decir no, I do not. Aunque es gramaticalmente válido, el sentido puede cambiar un poco. No normal, ¿do you play video games in your free time? No, I don't. No, no lo hago. Te preguntan, pues respondes nada más, ¿no? La diferencia sería que si tú dices, ¿do you play video games in your free time? Y dices, no, I do not. Como que estás dando más énfasis en que no lo haces, como que, no sé, no te gustó mucho que te lo preguntaran o
quieres dejar muy claro que no lo haces porque tal vez es algo que no te gusta, ¿no? Esa sería tal vez la diferencia más evidente. Ahora, podemos simplemente contestar yes, I do, pero también se puede contestar a esa pregunta haciendo una frase completa. Do you play video games in your free time? I play video games. Yo juego videojuegos, confirmándolo. I play video games. Y ocupamos la afirmación. I play video games. Y lo hago, lo confirmo. Lo pongo entre paréntesis en my free time porque, bueno, pues si ya está en la pregunta, muchas veces ya no lo repites. De hecho, lo más común a veces es que te preguntan, ¿Do you play video games in your free time? Y simplemente dices, yes, no. O dices, oh, sure, sí, claro que sí. Um, of course not, por supuesto que no, ¿no? Es decir, hay varias formas de contestarla. Y en el caso del no, no, I don't, pues también lo podemos hacer en la negación de manera completa. I don't play video games. Do you play video games in your free time? I don't play video games. No juego videojuegos. I don't play video games. No juego videojuegos. Bien. Vamos a ver más ejemplos de preguntas. More questions. What do you think about the situation? ¿Qué piensas acerca de esta situación? Tenemos la WH word, tenemos el auxiliar, vamos a tener el sujeto y vamos a tener nuestro verbo principal, think. What do you think? Tú piensas. ¿Qué tú piensas? ¿Qué es lo que piensas acerca de esta situación? About the situation. ¿Qué piensas acerca de esta situación? I don't have any comment. I don't have any comment. No tengo ningún comentario. Estamos utilizando una frase negativa. Entonces, muchas veces necesitamos, bueno, ya estamos viendo cómo estructurar preguntas, pero también es necesario aprender cómo estructurar respuestas negativas o frases negativas, pues porque va a ser obviamente necesario en muchas ocasiones dar una respuesta negativa. Entonces, vamos a poner esta frase don't en medio del sujeto y del verbo principal para convertir nuestra frase en una frase negativa, para hacer una frase negativa. I don't have any comment. Yo no tengo ningún comentario. I don't have any comment. Yo no tengo ningún comentario. How many hours a day do they sleep? How many hours a day do they sleep? ¿Cuántas horas al día duermen? ¿Cuántas horas al día duermen? Duermen ellos. They sleep 7 hours a day. Ellos duermen 7 horas al día. Otro ejemplo. How do you get to school? How do you get to school? ¿Cómo llegas a tu escuela? How do you get to school? On foot. A pie, caminando. Y este lo pongo así específicamente también para que vean que pues muchas veces eso que a lo que nosotros llamamos en muchas ocasiones complemento, pues es realmente lo más importante, ¿no? Aquí pudiéramos haber escrito I get to school on foot. Yo llego a la escuela a pie. Sin embargo, en la realidad, pues existe un fenómeno que se llama economía del lenguaje en el que pues entre menos digas o menos repitas las cosas, te vuelves más eficiente al comunicar. Entonces, pues en esta ocasión el puro complemento on foot nos está respondiendo la pregunta, aunque nosotros ya sabemos que toda la frase completa sería I get to school on foot. Yo llego a la escuela a pie o caminando. Bien. Do we have more time? ¿Tenemos más tiempo? Do we have more time? No, we don't. No, no lo tenemos.
Vean entonces, tenemos tres preguntas abiertas que comenzaron con las WH words. What, how y how. How many en este caso. Y estas preguntas, bueno, todas las preguntas están teniendo o tienen aquí su auxiliar. Do, do y do. Todas las preguntas en presente simple van a tener ese do. Y además del do, van a tener otro verbo. Acuérdense que este do solamente nos dice que la pregunta se está haciendo en presente, nada más. Y luego está el otro verbo, think, pensar, sleep, dormir, get, llegar, que ese es el verbo que nos interesa, ese es el verbo que nos va a hablar acerca de qué es lo que queremos saber, ¿no? Es el verbo principal. Y vamos a tener pues también los sujetos, you, tú o ustedes, they, ellos, you, también tú o ustedes. En el caso de la frase, de la pregunta que tenemos aquí, el último es una pregunta cerrada, que ya vimos que va a iniciar con el auxiliar. No tiene what, no tiene how, no tiene when, no tiene WH question. Va a iniciar solamente con el do. Pero también, así como tiene el do, también tiene su verbo principal, que es have, tener. We have more time, tenemos más tiempo. Como es una pregunta que se contesta simplemente con un sí o con un no, pues decimos, en este caso, la respuesta es no, no, we don't. Vamos a utilizar o vamos a decir no o sí, lo que tengamos que decir, en este caso no. Vamos a escribir una coma y luego vamos a poner a la persona de la que se está preguntando. ¿Por quién se está preguntando? Por nosotros. Por lo tanto, tenemos que responder por nosotros. We, no, we don't, no, nosotros no. ¿Ok? No tenemos más tiempo. Bueno, eso ya se sobreentiende, ¿no? Ya no vamos a repetirlo. Aunque pudiéramos para reafirmarlo o confirmarlo o hacer mayor énfasis. Vamos a ver algunos ejemplos más de frases negativas. I don't like soccer. I don't like soccer. No me gusta el fútbol. You don't eat spicy food every day. Tú no comes comida picante todos los días. You don't eat spicy food every day. Y vamos a ver aquí cómo estamos teniendo o seguimos teniendo en las frases negativas aparece el auxiliar, pero combinado o conjugado con esa partícula not. Y nos va a formar una palabrita nueva, que en este caso es don't, que también pudiera escribirse aparte y decir I, I do not. I do not like soccer. I do not like soccer. No me gusta el soccer. Pero como ya lo habíamos comentado antes, decirlo así tiene un sentido diferente. La gente le da una interpretación distinta, como que es más serio el asunto. Vamos a ver otro ejemplo. They don't speak Spanish. Ellos no hablan español. They don't speak Spanish. Ellos no hablan español. We don't drink coffee at night. We don't drink coffee at night. Entonces vemos que tenemos nuestro auxiliar, en este caso un auxiliar negativo, don't. Tenemos nuestro verbo principal, like, verbo gustar, eat, comer, speak, hablar, drink, beber o tomar. Y bueno, pues nada más para que lo vean, incluimos aquí también algo de lo que ya habíamos visto en videos previos.
every day, una expresión de tiempo, y at night también, por las noches, otra expresión de tiempo. Pues ahí tenemos ejemplos, más ejemplos de frases negativas. ¿Cuáles son las cosas que tú no haces? Piensa en cosas que tú no hagas y trata de hacer tus propios ejemplos. Give it a try. Vamos, inténtalo. Piensa en todas aquellas cosas que pues no haces comúnmente, ¿no? Como, no lo sé, yo no voy al cine, I don't go to the movies, o yo no leo, I don't read, o no lo sé, yo no veo la televisión abierta, I don't watch TV, yo no escucho el radio, I don't listen to the radio. Piensa en todas esas cosas que no haces y bueno, pues trata de ir haciendo tus propios ejemplos. Eso fue todo en la sesión de esta ocasión. Espero que poder enviarles un video próximamente. Hasta luego.